Bon vespre, buenas tardes, todos bienvenidos. En primer lugar, como hacemos siempre, agradecer a la Fundación Konrad Adenauer el patrocinio que hace de este seminario de pensamiento político. Agradecer también la colaboración de la Fundación Civismo. Pero yo estoy convencido que cuando en la Konrad Adenauer Stiftung vean la memoria de actividades que el Club Tocqueville ha realizado en este curso 25-26, estarán muy contentos porque precisamente el personaje de hoy, Jean-François Revel, nacido Ricard, fue premio de la Fundación Konrad Adenauer en el año 1986. Nuestro invitado de hoy y la concurrida asistencia con la que contamos así lo acredita, bueno, es más que conocido por los aquí presentes, ¿no? Y por todos los que luego vayan a ver pues, la grabación que estamos ya realizando. Como se suele decir, pues esto no haría necesaria, ¿no?, una presentación, pero como la gente del Club Tocqueville somos gente educada, pues lo primero que procede es darle la bienvenida a Arcadio Espada, agradecerle que aceptara la invitación para estar una tarde de viernes presuntamente otoñal con nosotros y, naturalmente, me permitirán ustedes, que aunque conocen sobradamente a nuestro invitado de hoy, pues me permitan realizar una muy breve semblanza. Arcadio Espada, como es bien sabido, es periodista y escritor, licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona. Colabora en diferentes medios de prensa escrita, con su colaboración, diríamos, en su incipiente juventud, ¿no? En medios de prensa, algunos ya tristemente desaparecidos, como podía ser el Noticiero Universal, como fue el Diario de Barcelona, en otros, ¿no?, que afortunadamente pues, aún contamos con ellos, creo que de La Vanguardia, pero de una manera no tan afamada como fue luego pues, en El País, donde estuvo unos cuantos años, y actualmente en el diario El Mundo, donde es columnista de este medio de comunicación. Nuestro invitado de hoy es además, y es bien conocido, un excelente y buen comunicador. Y comentábamos también, ¿no?, actualmente no realiza tareas docentes en la universidad, pero durante muchos años lo ha sido, ha impartido docencia, creo que podemos decirlo, ¿no?, aunque estemos en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Es precisamente esas cualidades que tiene de excelente comunicador es lo que de manera frecuente podamos verle en televisión o podamos escucharle en diferentes programas de radio. Muy sucintamente, es decir, tiene, si me permiten, una referencia, no voy a referir aquí, por supuesto, sus artículos de prensa, pero sí tiene una dilatada obra, al igual que el personaje que hoy tenemos, que es objeto de nuestro seminario de pensamiento político. Yo no se los voy a decir todas, es decir, pueden ustedes fácilmente encontrar el listado, pero sí que me gustaría destacar algunos. Algunos de ellos tuve ocasión de leerlo, a diferencia de nuestro querido amigo José María, que él encuentra siempre los libros, ¿no? Yo los libros que he leído hace años no los encuentro. No sé, en fin, es lo que pasa cuando tienes la biblioteca dispersada, ¿no? Pero bueno, el primero de ellos que me gustaría referir, la verdad, y que fue un libro, si me permiten, a título personal, que me impactó. Me impactó mucho en un joven, en ese momento, casi diría pujolista, ¿no? Y ese libro fue Contra Cataluña, ¿no? Fue verdaderamente un libro que, nunca mejor dicho, dejó desnudo al personaje. Recuerdo aún ese episodio que narra con absoluta brillantez. No lo he podido releer porque no he encontrado el libro, pero lo recuerdo, me quedó grabado,
me quedó grabado ese pasaje, ¿no?, que narra en Estrasburgo. Es sensacional. Ya no digo nada más, si quieren busquen el libro, creo que aún se encuentra, y léanlo. Ese libro, además, no lo sabía, fue Premio Ciutat de Barcelona. Fue Premio Ciutat de Barcelona, ¿no? Bueno, otros libros que también obtuvo un premio fue Raval, Del amor a los niños, publicado por Anagrama, que obtuvo un premio, el premio Francisco Cerecedo de Periodismo, en el año 2000. Otro libro que este sí que tuve, bueno, luego también, perdón, obtuvo un premio destacado, el premio Espasa de ensayo diarios, libro diarios de Espasa en el año 2002. Un libro que también me causó cierta turbación cuando lo leí, porque aquí nuestro invitado es también un gran conocedor de la obra de Josep Pla, pues fue ese librito, ¿no?, publicado en Omega, del cual yo había leído antes el de Eduardo Mendoza sobre Baroja, y luego leí el suyo de Josep Pla, que realmente me dejó un tanto alterado, ¿no? Luego he comprobado que era un tema importantísimo, ¿no?, la biografía de Pla, ¿no?, el tema de las mujeres, y concretamente de una de ellas que se aborda en ese libro, a raíz de la famosa ya biografía, ¿no?, de Un corazón furtivo de Xavier Pla. Otro libro que quisiera destacar, porque también muestra una faceta de nuestro invitado que es bastante paralela también a la de nuestro personaje de hoy, es el libro de las dues germanes, mig segle del restaurant Hispània, las dos hermanas, medio siglo del restaurante Hispània, supongo que es el Hispània d'Arenys, sí, ¿no?, el Hispània d'Arenys, lo cual, en fin, deduzco cierto aprecio por la gastronomía, absoluto, al igual que Jean-François Revel, que también era un magnífico gastrónomo. Otro libro, este también leído, y que es un libro bellísimo, Ebro, Orbe, y más recientemente hay que destacar, yo destacaría dos libros, que es En nombre de Franco, Los héroes de la Embajada de España, en el Budapest nazi, donde, bueno, se habla allí de la encomiable tarea que realizó un diplomático español, Ángel Sanz Briz, y creo que este libro está ya en su segunda edición. Entonces, bueno, un libro que les recomiendo, se encuentra perfectamente accesible en las librerías. Y ya finalmente, más recientemente, imagino un libro más de carácter íntimo, personal, que es Vida de Arcadio, publicado por Península en el año 2023. No voy a extenderme mucho más, pero Arcadio Espada es un brillante polemista y es también generador de polémicas. Bueno, yo creo que eso es bueno. Una sociedad sana necesita el contraste de pareceres y no solo, es decir, es necesario e imprescindible. Y por tanto, se puede estar o no de acuerdo con alguna de las afirmaciones. Yo creo que no diré que en absoluto que son una butada, pero que en todo caso sí que generan cierta turbación, ¿no?, en quien las pueda leer, o en determinados sectores, ¿no? Pero bueno, ya les digo, es decir, eso es lo que de algún modo para una buena parte, ¿no?, de la opinión pública, sobre todo en Cataluña, ¿no?, usted no deja de ser, pues, un poco el enfant terrible, ¿no?, podríamos decir, de aquí en algunas cuestiones. No voy a entrar tampoco, por temas de tiempo, pero hay también unas ciertas similitudes con nuestro personaje de hoy en cuanto al itinerario político, ¿no? Es decir, el punto de partida de ambos se sitúa en un escenario y, diríamos, la trayectoria vital termina llevándolos hacia un liberalismo, podríamos decir, que en el caso, no sé si de nuestro invitado, pero sí en el de Jean-François Revel, porque así lo he leído, no porque yo lo diga, es un liberalismo marcadamente individualista. Solo decirles qué es lo que justifica que hoy hablemos aquí de Jean-François Revel. Yo creo que es un personaje también controvertido, lo fue en Francia, sigue siéndolo. Se le define
como un centinela del liberalismo en tiempos de marxismo triunfante, es decir, el desencanto, es decir, Jean-François Revel a partir de los años 70 claramente se muestra muy crítico con la situación política en Francia. El diario Libération lo definió como un reaccionario paladín del anticomunismo, pero en todo caso lo que es Jean-François Revel, yo creo, viendo los libros de los cuales estoy seguro que habrá una referencia después, lo que sí puede decirse de él es que es claramente un pensador antitotalitario. Y ya para finalizar, me gustaría dos citas de nuestro personaje de hoy. Un libro que, por cierto, debería ser de lectura obligatoria por los pedagogos catalanes, que es El conocimiento inútil, que fue premio Chateaubriand en 1988. Y la primera frase de este libro es: la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Y la segunda frase que les quisiera referir, de un libro publicado en 1999, El fin del siècle des ombres, El fin del siglo de las sombras, dice: la libertad económica es inseparable de la libertad política. Es decir, sin libertad económica, por tanto, no hay libertad política. Bien, por tanto, para tratar al rebelde, tenemos hoy aquí el buen estoque de Arcadio Espada. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No conocía a Jean-François Revel, cosa que me disgustó profundamente. Más que nada porque yo a Revel lo he leído durante toda mi vida y como sucede con estos pensadores extranjeros que escriben en otras lenguas, cuando alguien que no domina la lengua en la que el pensador se explica trata de verle y de hablarle, y siempre tiene como una especie de decepción, ¿no? Porque el manejo de los idiomas, y mucho más en mi caso torpón, siempre impide la conversación que uno, mantener con la persona la conversación que uno ha mantenido con sus libros, ¿no? Pero en el caso de Revel me supo especialmente mal porque Revel hablaba muy bien el español, entre sus muchas lenguas, era un políglota importante, ¿no? Pero nunca hubo ocasión. Lo he leído, he escrito mucho sobre él, bueno, mucho, he escrito alguna cosa sobre él, y de ahí que dijera rápidamente que sí a la propuesta de mi amigo José María Castellà para venir hoy a hablarles a ustedes de ese gran francés. Le agradezco, por lo tanto, a José María la invitación, además casi cerquita o acabando el centenario del nacimiento de Revel, y también la informada y cariñosa presentación del profesor Marc Tarrés. A veces los juegos de palabras te solucionan muchas cosas. Los que estamos todo el día trabajando con ellas, pues agradecemos profundamente el decoro con el que se presentan a veces para trazar el camino que lleva un artículo, o lleva una conferencia, o lleva a cualquier, o incluso a los libros, ¿no? Y en este caso, cuando me pidieron también el título de la conferencia, de la charla esta, dije rápidamente que había que titular Rebeldías o Rebelde, ¿no? Exactamente, haciendo pues un juego de palabras, porque evidentemente la vida y la obra de Revel corresponde a la de un insurgente, a la de una persona que ha estado toda su vida luchando contra los otros, pero también contra sí mismo. Y de ahí que haya planeado
hacerles a ustedes una especie de mapa, de cartografía, digamos, de las importantes y trascendentales rebeldías que nuestro pensador produjo y a las que se enfrentó a lo largo de su vida. La primera, debo decirles que es contra el tiempo. La primera rebeldía de nuestro hombre tiene que ver con un hecho absolutamente claro y que permite hablar de él con una gran comodidad. Rebel, todos los temas de Rebel, que iremos desgranando, lo hacen perfectamente nuestro contemporáneo. Es decir, todos los asuntos centrales de sus libros y de su pensamiento son hoy nuestros asuntos centrales. Y eso es, para un hombre que murió pues, en el año 2006, es decir, hace algo menos de 20 años, bueno, pues supone evidentemente una victoria contra el tiempo. Hablar de Rebel es, insisto, hablar de los fundamentos de la crítica política contemporánea y de la crítica mediática contemporánea, que son los dos asuntos a los que él se dedicó. Pero evidentemente hay otros, y empezaré cronológicamente refiriéndome a ellos. El primero, muy jovencito, es, como casi siempre toca, contra su propio padre y contra lo que políticamente era su padre. Rebel fue miembro real y verídico de la Resistencia. Quiero decir real y verídico porque saben ustedes que los franceses tienen una cierta tendencia a fantasear sobre su participación en la Resistencia, ¿no? Bien, Rebel fue un resistente real y verídico. No constan, evidentemente, grandes heroicidades en su biografía, pero consta la verdad de haberlo hecho. Pero claro, es que su padre era lo que en aquel entonces se llamaba y se sigue llamando un colabo, ¿no? Es decir, un colaboracionista, una persona que era partidaria de Pétain y, en fin, por supuesto desconozco los aspectos biográficos y políticos que le llevaron a su padre a adherirse al movimiento invasor, pero en cualquier caso el hijo plantó cara y se alistó a la Resistencia. Se alistó a la Resistencia y rápidamente, en medio de la guerra, a finales de la guerra y posteriormente luego, lógicamente se afilió al Partido Comunista. El Partido Comunista era el destino de muchos resistentes. De hecho, en Francia jugó un papel extraordinariamente parecido al que jugó el Partido Comunista durante la clandestinidad, durante el franquismo, y Rebel formó parte de esa grey, ¿no? Para prácticamente inmediatamente rebelarse, ¿no? Él tiene una frase que a mí me encanta porque de alguna manera señala cuál es el método que empleaba en sus rebeliones, ¿no? Y cuando se alejó del socialismo, cuando se alejó del Partido Comunista, para explicarlo, dijo: la realidad refutaba las explicaciones que me habían servido hasta entonces. La realidad refutaba las explicaciones que me habían servido hasta entonces. Es algo que yo aprendí de él y de otros, de Orwell, por ejemplo, con el cual evidentemente tiene un parentesco evidente, y es que los asuntos de la vida y de la política y de la filosofía han de tomarse, es muy útil tomarlos desde el punto de vista de lo que podríamos llamar, sin hacernos muy pedantes, de la epistemología periodística, ¿no? Que consiste básicamente en tomar los hechos uno a uno, observarlos, descomponerlos y ver en realidad qué hay en ellos de verdad
y cómo esa verdad contradice o no nuestras teorías, ¿no? Entonces, que Revel se marchara de la izquierda muy tempranamente, abandonara la izquierda por la realidad, de alguna manera me parece que es un itinerario que nos hace pensar que efectivamente no había, antes ha dicho Marc, sobre el antitotalitarismo, quizás habría que hablar del antidogmatismo, ¿no? Porque era un antidogmático tocado por el hecho, por la realidad, por los hechos de la realidad. Bueno, la siguiente rebelión, él tuvo una formación sartreana, cita un profesor, cual no recuerdo ahora su nombre, muy influido por Sartre y por el existencialismo, lógicamente. Rápidamente también se desentendió de esta impronta intelectual y filosófica y reaccionó rápidamente contra lo que a mí me gusta llamar la cultura parisienne. Un estudioso francés que se llamaba, un francófilo inglés que se llamaba John Beckman, muy amigo de una figura literaria que aprecio mucho, que se llama Stephen Bizinsey, el cual hizo la necrología, por cierto, de Beckman, escribió hace unos 30 años un panfleto maravilloso sobre Foucault, ¿no? Que se llamaba No comprendiendo a Foucault, ¿no? Donde hace una especie de disección o de devastación, digamos, del Foucault filosófico. Y entonces hay una frase estupenda en la cual señala a Foucault y a los deconstruccionistas asociados como ese momento en que la cultura en Francia dejó de ser la cultura de la claridad, la cultura de los moralistas, la cultura, no sé, que va de Montaigne a Joubert, ¿no? Para citar dos autores que aprecio y que sobre todo celebro por su claridad y por su rigor analítico, pero sobre todo también por su buena fe, ¿no? Bueno, pues Beckman habla de ese momento en que la cultura dejó de ser francesa para convertirse en parisienne, ¿no? Es decir, para convertirse en la cultura de los Derrida, de los Foucault, de los Lacan, etcétera, etcétera. Esa cultura que luego emigra, con esa cultura pasa una cosa muy, muy interesante filosóficamente y casi antropológicamente hablando, ¿no? Esa cultura rápidamente se marcha de Francia a hacer las Américas, ¿no? Se instala en la Universidad Americana como si hubiera nacido allí, enraiza y se convierte en la cultura dominante, hoy todavía, en los campus universitarios norteamericanos, cuando evidentemente ha desaparecido Francia. Y en uno de los libros magníficos, uno de los grandes libros de Revel, que se llama La obsesión antiamericana, él adopta, digamos, como vértebra crítica de ese libro, el desguace de esa cultura importada de Francia, que ha hecho, bueno, que es, digamos, la única pega importante que él encuentra en la cultura americana. Bueno, la rebelión contra la cultura parisienne viene inmediatamente conectada con la propia rebelión ante su métier fundamental, ante su oficio fundamental, que es el de filosofar. En el libro del Porqué de los filósofos, famoso, ensaya, luego lo hará Ni Marx ni Jesús, otro libro importante de su biografía, lo rematará
pero ensaya su alejamiento, su rebelión ante la filosofía. Esa rebelión, además, me es especialmente simpática y apreciable, ¿no? Porque es una rebelión basada en algo que me parece fundamental, en el descrédito general de los filósofos, ¿no? Que es el alejamiento de la ciencia. Es decir, ya muy tempranamente, este libro es del año 57, es exactamente del año en que yo nací. Este libro del año 57 ya Revel, y no creo que hubiera muchos contemporáneos, no solo franceses, sino de otros lugares que fueran tan precisos y tan capaces de señalar que evidentemente la filosofía no tenía ningún sentido despegada, apartada de la ciencia. Hay en este sentido una frase completamente taxativa. Después de Kant, dice Revel, la filosofía es un género literario, ¿no? Se ha convertido en un género literario. Por lo tanto, su reacción contra el existencialismo y el estructuralismo, digamos que no es una relación no es solo una relación contra la escuela, no es solo una relación contra dosismos determinados que él pudiera despreciar. En su rechazo a la filosofía hay algo más, ¿no? Es la evidencia de que la filosofía ha desertado de la obligación tan precisamente señalada por Francis Bacon cuando dijo aquello de la única obligación del filósofo es una, ¿no? Contempla el mundo, contempla el mundo. Revel vive, lógicamente, el mayo del 68, ¿no? Y en mayo del 68 adopta la postura que era la que cabía esperar de él, es decir, la del sarcasmo y la de la reducción de ese movimiento a un pasatiempo más o menos obligatorio por parte de los cerebros todavía no formados de los jóvenes. Pero lo que a mí siempre me gusta de él es que, más allá de lo que uno espera, ¿no? encontrar cuando pones a Revel a dialogar con algún aspecto concreto del mundo, ¿no? Siempre encuentras en él algo que va más allá de lo evidente, ¿no? Ya sabíamos todos que Revel sobre el mayo de 68 iba a tener la opinión que tenía. Pero dice, por ejemplo, creo que es en una entrevista de Le Monde, de muchos años después, cuando le preguntan por Mayo, dice algo que da mucho que pensar, ¿no? Dice, Mayo fue una de esas tantas ideas ficticias que pintan un pasado más represivo de lo que fue, lo que permite exaltar el presente como más revolucionario de lo que es. Es de una agudeza reseñable, ¿no? Es decir, sobre todo, ustedes trasladen esto, por ejemplo, a las diversas guerras culturales, ¿no? Que estamos viviendo y especialmente a la situación española, a la subsede española de esas guerras culturales, ¿no? La manera, digamos, de ennoblecer la propia lucha y el propio sabotaje de las ideas de los viejos, por así decirlo, es pintarlos, de alguna manera, como mucho más reaccionarios, mucho más intolerantes, mucho más, en fin, cavernícolas de lo que fueron. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en que he encontrado una nueva ética, ¿no? Que no es fácil realmente, porque las éticas son caras, ¿no? Que es la ética del boomer, ¿no? O sea, es la ética del boomer. Porque, naturalmente, como el boomer se ha convertido en el caballo de batalla, o sea, cuando dicen, no sé si ustedes han
han oído eso tan gracioso que dicen, no, es que los boomers, dicen los jovencitos, los boomers se encontraron con una prosperidad, tuvieron la suerte de encontrarse con una prosperidad. Bueno, pero oiga, esta prosperidad que era el tesoro de Alibaba, o sea, estaba debajo de los adoquines en la playa. Bueno, esta prosperidad la harían los boomers, digo yo. En fin, no sé. Bueno, pues a lo mejor hacía buen clima entonces, o no sé, o pasaban. Pero bueno, pues eso viene a decirnos Revel con esto, ¿no? O sea, bueno, ya, no exageren ustedes lo que pasaba con Mayo, ¿no? Sobre todo en el terreno, más en el terreno que él conoció bien. Luego que no me olvide de explicarles una anécdota luego sobre esto de las memorias y tal, que trataré al final, sobre este asunto que él conocía bien, que era el asunto de los placeres, ¿no? Claro, en venir a decir, especialmente en Francia, que los placeres de la carne, digamos, no fueron descubiertos hasta mayo del 68, hombre, era un atrevimiento, pero era un atrevimiento sobre todo para no poner una cosa para poner una cosa realmente canónica, ¿no? Claro, uno lee las memorias de Madame de Fan del siglo XVIII, claro, y se da cuenta efectivamente de hasta qué punto los jovencitos de Jane Birkin y compañía, pues bueno, etcétera. Insisto, una de tantas ideas ficticias que pintan un pasado más represivo de lo que fue. El antiamericanismo, como les insinuaba, en ese libro, insisto, muy recomendable, La obsesión antiamericana, el antiamericanismo fue, por supuesto, uno de sus caballos de batalla, ¿no? Y en ese libro hay infinidad de razones por las que uno debe tener cuidado cada vez que hable de los Estados Unidos de América, incluso con Trump, de la manera como habla, ¿no? También, evidentemente, Revel es taxativo muchas veces. Toda la vértebra fundamental de ese libro es demostrar que los Estados Unidos son el laboratorio de las soluciones civilizatorias de nuestra era, ¿no? Y así lo es. Y así lo es. Me hace mucha gracia cuando desde Cataluña se presume siempre, ¿no? Es que estamos en la vanguardia, sí, estamos en la vanguardia de lo maligno, digamos, ¿no? Claro, no de la solución civilizatoria. Cosa que, por cierto, también pasa en Italia un poco, ¿no? Bueno, Estados Unidos para Revel era eso, ¿no? Un laboratorio de las soluciones civilizatorias. Pero en ese libro hay, leyendo ese libro, uno extrae pasajes maravillosos sobre Francia, ¿no? O sea, porque en realidad es un libro escrito con la excusa de los americanos sobre los franceses. Y entonces, uno de los capítulos más significativos y muy divertido de este libro trata sobre un tal, no sé si ustedes habrán oído hablar de él, un tal Thierry Meyssan. Thierry Meyssan. Veo que la perplejidad en la sala es total. Bueno, pues no deberían saber ustedes quién es Thierry Meyssan. Thierry Meyssan fue, bueno, es porque todavía le pregunté a ChatGPT qué había sido de Thierry Meyssan y me contestó con una gran explicación práctica. Sigue vigente todavía. Bueno, mire, Thierry Meyssan es un francés de no sé si en la Gironde, sí, en la Gironde, nació en la Gironde, que escribió un libro que se llamó La effroyable imposture. L'effroyable, bueno, pues la effroyable, no sé cómo lo diríamos, effroyable. Sí, la horrible impostura, ¿no? Effroyable es más que horrible, bueno, es igual. La effroyable impostura. Y entonces este libro trataba de un asunto. Fue escrito poco tiempo después de que unos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas y el Pentágono, etcétera, en el atentado de Al-Qaeda.
Este hombre, Thierry Missan, escribió un libro para demostrar que era falso que hubiera caído un avión que se hubiera estrellado un avión contra el Pentágono. Que era falso. O sea, escribió un libro en los términos comparables a los que hoy dicen que la Tierra es plana o que Kennedy vive o Elvis Presley o cualquier otra de esas estupideces, ¿no? Es decir, ese libro fue traducido al español, también obtuvo evidentemente un éxito esplendoroso, pero en Francia vendió millones de ejemplares. O sea, un libro que dice que ningún avión se estrelló contra el Pentágono, vendió en Francia millones de ejemplares. ¿Vale? Bueno, las páginas en las cuales Revel se dedica a analizar ese libro y sus estupideces vienen presididas por una frase extraordinaria. Así compró libros el llamado pueblo más inteligente de la Tierra. Claro, porque esto, en fin, no sé, los españoles pues nos pasan estas cosas, ¿no? Es decir, vende 1 millón de libros, Thierry Missan nos dice que, bueno, etc. Entonces bajamos la cabeza y tal. Pero claro, un francés, ¿no? Entonces la sátira de Revel contra el pueblo más inteligente de la Tierra ejemplifica otra de sus grandes rebeldías, que era contra la propia impostura francesa, ¿no? Es un capítulo delicioso. Sigamos. Naturalmente, el periodismo quizá estuvo entre las dos principales rebeliones de Revel. En términos, debo decir, muy clásicos, ¿no? Es decir, Revel reprocha al periodismo de una manera sostenida que prefiera la agenda a la verdad. Eso, evidentemente, es uno de sus caballos de batalla. Pero hay otra afirmación muy interesante en su corpus, en sus disquisiciones constantes sobre el periodismo. El principal mentiroso social no es el político, sino el periodista. Es decir, Revel incumple la máxima que tanto circula entre las redacciones desde siempre, según la cual perro no come perro. Lo comió y a dentelladas, ¿no? Y a dentelladas. Y además lo hizo no solamente desde el punto de vista teórico, luego veremos algunas páginas, algunas reflexiones rápidamente, porque no me puedo alargar demasiado en el conocimiento inútil, pero lo hizo también predicando con el ejemplo. Hay un bellísimo momento en la vida de Revel cuando, siendo director del Express y teniendo de redactor jefe a Olivier Todt, que luego se ha convertido en una figura importante del pensamiento de las letras francesas, encara l'Express, cubre la campaña electoral francesa, ¿no? La campaña electoral decisiva que enfrentó a Giscard con Mitterrand, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es Revel en aquel momento? Revel en aquel momento es un antimitterrandista acérrimo. O sea, las páginas de sus memorias sobre Mitterrand son, o sea, bueno, creo que nadie ha tratado a Mitterrand de, digamos, como el falsario global, ¿no? Desde su vida privada hasta la vida política, hasta sus mentiras en la resistencia, bueno, etc.
auténtico enemigo de Mitterrand y, por lo tanto, votante seguro de Giscard d'Estaing y su liberalismo poco aristocrático, que no acababa de convencerlo del todo, pero bueno, que evidentemente apoyaba. Bueno, entonces el propietario del Express, Goldsmith, en aquel momento, que tiene el Express, tal, está descontento con cómo la revista está cubriendo las elecciones francesas, porque cree que está cubriéndolo de una manera excesivamente neutral. Es decir, en vez de apoyar a Giscard, está ofreciendo pues, reportajes, noticias, opiniones que buscan la ecuanimidad. Entonces va y despide a Todt, que es la persona que lleva efectivamente de una manera directa la revista. ¿Qué hace Revel, el antimitterrandista, el partidario de Giscard, ante la presión del dueño del Express? Marcharse. Marcharse en solidaridad con su redactor jefe, y abandonar para siempre la dirección del Express y la dirección de cualquier medio. Se va a Le Point y allí empieza a escribir columnas. Claro, ustedes piensen en un gesto de esta naturaleza hoy. O sea, en el mundo, bueno, es verdad que el mundo del periodismo se ha convertido en un mundo precario, proletarizado, en fin, lleno de mendicantes, ¿no? Personas que piden limosna, y que, bueno, etcétera. Por lo tanto, claro, la independencia siempre es algo complicado cuando no se tiene para comer, ¿no? Evidentemente, Revel tenía para comer, ¿no? Pero claro, es que Revel se marcha del Express contradiciendo lo que es su decantación, digamos, política, y defendiendo a su inferior. O sea, defendiendo a su inferior, en solidaridad con su inferior, ¿no? Eso es un gesto de una brillantez humana, bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo, que resulta completamente insólito. No puedo dejar de referirme, evidentemente, a la cocina. Uno de los libros más bonitos que tiene, que es una delicia, se llama Un festín en palabras. Y Un festín en palabras que publicó Tusquets aquí en castellano en esa colección tan maravillosa de los 5 sentidos que puso en marcha Beatriz de Moura, donde hay libros también de Xavier Domingo y de otros gastrónomos de pro. Un festín en palabras es la historia de lo que se ha dicho sobre la gastronomía, ¿no? La historia, cómo se ha escrito, digamos, de comida a lo largo de la historia francesa. Decía Revel siempre que lo escribía a ratos, ¿no? Bueno, cuando estaba cansado de Marx o de Jesús y tal, pues entonces escribía libros, escribía sobre Le Pot-au-Feu y cosas de esas. Bueno, es un libro maravilloso. Pero, bueno, y nos tenemos que referir, Marc, que es un hombre leído, ha dicho que efectivamente el apellido real de Revel no era Revel, sino que era Ricard, ¿no? Jean-François Ricard, né Jean-François Ricard, ¿no? Pero, no sé, se ve que en París, en la calle Montpensier, yo no he conseguido localizarlo, pero esto es lo que se ha escrito, no he visto guías antiguas, supongo que funcionará. Había un restaurante que se llamaba Revel, ¿vale? Había un restaurante que se llamaba Revel. Y en ese restaurante, al parecer, servían un estofado tan memorable que llevó al hombre a adoptar Revel como seudónimo. Pero escuchen, es que esto es tan francés, tan extraordinariamente francés. No solamente lo adopta como seudónimo, como nom de plume, ¿no?
sino que además va al registro civil y dice que le cambien el Ricard por el Rebel. Y como buen francés, se casa varias veces, ¿no? Tiene hijos llamados Ricard y tiene hijos llamados Rebel, ¿no? Bueno, la pasión por el estofado la hizo onomástica, ¿no? Y evidentemente, no, como no podía ser de otra manera, naturalmente Rebel se rebeló contra la Nouvelle Cuisine, Bocuse y toda esa especie de cosa que consideraba una mandanga, ¿no? Yo debo decir que no lo considero una mandanga, es una de mis discrepancias obvias con él, pero él era implacable, ¿no? Era implacable aún teniendo en cuenta que él planteaba la dialéctica entre la cocina tradicional y la cocina moderna como eso de los salones de los antiguos y modernos, ¿no? de la pintura, ¿no? O sea, a él le parecía que esa dialéctica entre los antiguos y los modernos también se podía trasladar tal, y que bueno, se podía debatir, ¿no? Se podía debatir. Pero vaya, fue evidentemente un defensor siempre de la cocina antiglobalizada, de la cocina regional, de las cocinas muy vinculadas al terroir. Bueno, la política, o mejor dicho, los políticos. Tengo que ir rápido porque no vamos a tener tiempo para charlar. Solamente les voy a decir una cosa. Mire, hace 40 años, Rebel escribió en Le Point, el 2 de julio de 1984, un artículo titulado ¿Hay que ser ignorantes para gobernar? Creo que Irene Montero no había nacido. No. O sea, es que creo que no había nacido porque escribí una columna que citaba tal y cual. Pero claro, o sea, ¿es o no es un tema contemporáneo hoy la ignorancia y el gobierno? O sea, ¿hay algún tema contemporáneo, digamos, que podamos tratar de una manera más apasionada que la ignorancia de los que gobiernan? No, imposible. Irene Montero no había nacido cuando Rebel escribía. En los últimos decenios se ha visto aparecer una separación, por no decir una ruptura, entre la complejidad del mundo y la simplicidad del poder político. Es que no hay ninguna duda. Pero esto lo mismo pasa con el periodismo. Nunca el periodismo fue una representación más importante de lo real de lo que es en nuestro tiempo. Nunca estuvo en manos de gilipollas ignorantes al nivel en que lo está. O sea, ¿cómo es posible que oficios que evidentemente tienen una importancia decisiva, porque miren, en la vida, desengáñense, no hay nada más importante que la política. O sea, la política manda sobre cualquier cosa. La política es decisiva. O sea, podemos, es decir, reírnos de la espuma sucia de los tuits, de la espuma sucia del discurso mediático, es igual. La política es clave. O sea, es fundamental. Decide cosas extraordinarias. El ejemplo de la pandemia, ¿no? para poner uno cercano. Bien, la complejidad del mundo, la simplicidad de los que se dedican al poder político. En este mismo artículo, fíjense, dice otra cosa interesantísima. La posguerra, dogmática e ideológica, sustituyó el arte de la conversación por la edad de la notificación. Qué bien dicho está esto. Es decir, recordarán ustedes, porque es muy español, las palabras ya no servían para comprender, sino para dar cuenta, para notificar exactamente el lugar ideológico político donde se situaba uno o donde se situaba el otro.
A esto le llamamos hoy polarización, ¿verdad? Notificar el lugar donde uno está. O sea, no escuchar lo que uno dice o lo que uno... No, no. O sea, todo es un reproche ad hominem. O sea, notificar que tú estás aquí y yo estoy allá. Exactamente las palabras al servicio de la política, como decía aquel innombrable presidente del gobierno. Es decir, su extinción. Y la última advertencia que Rebel, en una entrevista en Liberación, muy tardía ya, cuando en el año 2018, 2019, reflexionaba sobre el totalitarismo y la libertad, ¿no? Y decía, no se engañe, le decía a un rojo de Liberación que lo entrevistaba. Decía, no se engañen, dice. Miren, no es seguro que el hombre tenga gusto por la libertad y la verdad, aunque sea en contra de su interés. No es seguro que el hombre tenga gusto por la libertad y la verdad, aunque sea en contra de su interés. A veces el hombre es muy desinteresado, concluía, ¿no? ¿Qué es China? ¿Qué es China? China es exactamente este desinterés. No es seguro que el hombre tenga ese gusto por la libertad y la verdad, que nos parece a nosotros tan absolutamente innegociable. Bueno, en el libro, para mí, más importante de él, El conocimiento inútil, ese libro que ha citado la primera frase que ya se ha hecho célebre, ¿no? Fuerza que mueve el mundo, la primera fuerza que mueve el mundo es la mentira. Rebel se nos muestra como nuestro contemporáneo más pretórico. Allí, evidentemente, sostiene una tesis dura, y es que el enorme conocimiento acumulado por los hombres no les ha llevado a ser ni mejores, ni más eficaces, ni moralmente más irreprochables, ¿no? Sostiene que si antaño el gran enemigo de la humanidad fue la ignorancia, hoy era la falsedad. En nuestro tiempo era la falsedad. Y que la información no garantizaba la verdad. Que la información no garantizaba la verdad, pero al mismo tiempo que una democracia no puede vivir sin la verdad. El diagnóstico de Rebel en este libro es, evidentemente, nuestro contemporáneo, es el diagnóstico contemporáneo. Es un diagnóstico quizá en exceso pesimista, pero que nosotros tenemos la obligación de arrastrarlo hasta nuestro tiempo. Rebel escribe este libro en el año 88, cuando no habían pasado todavía dos cosas fundamentales. No había caído el muro de Berlín, es decir, no había caído el acopio de mentira más grande del que ha tenido noticia la humanidad, que es el comunismo, y no había señales más que muy pequeñas y muy especializadas de lo que era, de lo que fue, de lo que es Internet, ¿no? De lo que era la revolución digital. Rebel murió en el año 2006, pero sus últimos 10 años estuvo muy enfermo de Parkinson y fue una decadencia lenta, pero digamos que de alguna manera nunca llegó a captar, la caída del muro sí, pero nunca llegó a captar la potencia, digamos, del paradigma digital que se instalaría en nuestras vidas. Nosotros sabemos hoy, respecto de la verdad y del sistema digital, algo muy importante que a Rebel le habría encastañado los dientes de
de gusto si hubiera podido, evidentemente, afrontarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado entre el conocimiento inútil y su idea sobre la verdad desguazada y lo que nos pasa ahora? Pues ha pasado algo, lo que llamamos la posverdad. Lo que llamamos la posverdad no es, evidentemente, solamente el anuncio del descrédito de la verdad y de la potencia de la mentira. En los tiempos de Revel, y de ahí la frase, la mentira todavía goza de un cierto estatus, ¿no? La mentira todavía aparece como, no sé, como el diablo, ¿no? O sea, aparece como el diablo, o sea, no, es que no se puede mentir, ¿no? Revel se revela contra la hegemonía de la mentira en la vida moderna. Pero claro, la presencia de la mentira implica su contrario, ¿no? Implica la defensa y el heroísmo de la verdad. Mi diagnóstico de hoy, para seguir, avanzar un poco, que es lo que creo que uno tiene que hacer con los autores que ama, ¿no?, es doble. Por una parte, nunca tuvo el hombre mayor posibilidad como la actual de saber lo que es verdad. Nunca. No hay ninguna época en la historia de la humanidad en que el hombre pueda saber hoy, y además en segundos, cuando un hecho es verdadero. Porque evidentemente ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la verdad existe y es una. Puede estar rota en 1000 pedazos, pero es una. Nunca como hoy fue tan fácil saber lo que es verdad. Punto primero. Pero la enorme paradoja. Nunca la verdad fue más indiferente a todos. Es decir, ustedes se dan cuenta que en un mundo donde, insisto, la verdad es muy fácil de hallar, el mentiroso actúa con una desfachatez como si la verdad fuera imposible de establecerse. Es decir, Trump no es un mentiroso. Sánchez no es un mentiroso. Son personas a las cuales la verdad les es indiferente. Es decir, instalan un paradigma en la sociedad, que evidentemente la sociedad se contamina, en que la verdad ha dejado de tener el peso que tenía. O sea, es una paradoja, en fin, sobre la cual hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Nunca tuvimos mayor facilidad para saber lo que es verdad y nunca la verdad importó menos. Acabo ya. No conocí a Revel, pero tuve la enorme... me gusta esto, el orgullo, tengo tantos que se enorgullece todo el mundo de chorradas que no tienen nada que... enorgullecen de haber nacido en algún lugar o de tener unas aficiones sexuales determinadas, cosa que, sobre la cual no tienen ninguna agencia, ¿no? Pero bueno, yo sí me enorgullezco de haber sido el impulsor de que las memorias de Revel estén publicadas, ¿no? Porque a través de un amigo que trabajaba entonces en la Fundación FAES, esta especie de complot de la maldad, ¿no? Este complot de la maldad, pues le dije, oye, me pedía libros, digo, tienes que traducir este libro, que es una maravilla, y tal y cual. Entonces hay una anécdota muy bonita, que es que empezó a traducir el libro, bueno, lo tradujo, tal y cual, y entonces en un consejo de FAES lo presenta y tal, y no sé qué, y tal. Dice, bueno, aquí tenemos este libro que vamos a traducir. Y entonces, en ese consejo todavía estaba don Manuel Fraga Iribarne, ustedes se acordarán de él, ¿no? Y Manuel Fraga Iribarne, ya muy mayor, levanta la mano y dice, quiero saber por qué
Fundación Faes va a publicar este libro de Revel. Y entonces, pues, mi amigo le dice, bueno, porque es un libro maravilloso, porque está en la estela de las grandes memorias francesas de los siglos, porque, bueno, en fin, da una serie de explicaciones. Mire, usted no sé qué, usted no sabe nada de nada. Mire, yo he leído a Revel desde que antes de nacer, y yo he leído todos sus artículos, y yo conozco a Revel, y he leído, evidentemente, la edición francesa de este libro, y le digo, este libro solo habla de señoritas, y solo de señoritas, y lo peor, no de señoritas propias, sino de las señoritas de los otros. Claro, yo comprendo que Fraga las señoritas las quisiera ocultas, porque, en fin, tenía motivos. Pero bueno, este es un libro mayor, evidentemente, uno de los grandes libros de la literatura francesa del siglo XX, uno de los grandes libros de memorias de todo el memorialismo francés, que es, evidentemente, una pièce de résistance, ¿no? Y es un libro que les recomiendo y donde ustedes podrán desgranar con mucho mejor tino que esta torpe exposición que yo les he hecho las rebeldías de nuestro hombre. Y se preguntarán, este libro se llama, tiene un título muy exótico, se llama Le voleur dans la maison vide, el ladrón en la casa vacía, ¿no? Tiene un título muy extraño. Pero yo les voy a explicar con las palabras casi con las palabras de Revel, con algunas palabras de Revel y otras mías, lo que este título quiere decir. El ladrón en la casa vacía condensa el tipo de rebeldía que Revel practicó durante toda su vida. Una rebeldía del pensamiento en un mundo que sentía la tentación de abandonar las ideas. La casa vacía es la metáfora de la cultura contemporánea, deshabitada por el espíritu crítico, saturada de consignas, fíjense, saturada de sentimentalismo, otro asunto fundamental de nuestro tiempo, y de dogmas ideológicos. Esa es la casa. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el autor, es decir, un hombre que entra sin invitación, registra los cajones, roba lo que todavía tiene valor, estas ideas, estos hechos, estas palabras limpias, ¿no? Y lo pone a salvo. Os agradezco. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta magnífica exposición, en absoluto nada torpe. Y tenemos unos minutos para algunas cuestiones. Lo que haríamos... Perdón, ¿puedo? Sí, no. Lo que haríamos sería, si alguien quiere hacer una pregunta, las juntaríamos todas y luego nuestro invitado respondería en conjunto. Ahí hay una, dos. Ok. Hola, buenas tardes. Uy, soy un poquito fuerte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo solo quería comentar una idea que me ha venido a la cabeza mientras usted exponía. Primero que nada, no piense que en ningún momento quiero desmerecer al rebelde y todos sus méritos. Pero me da la sensación de que el rebelde tiene... Ah, sí, ok, gracias. Me da la sensación de que el rebelde tiene como una posición pasiva ante la historia y la sociedad. Lo contrapongo con el revolucionario. Utilizando la metáfora espacial, el revolucionario dice, quiero que toda la sociedad vaya a un lugar, mientras que el rebelde dice, la sociedad a mí no me va a mover de mi sitio. Como usted ha utilizado la palabra rebelde para captar la esencia de este periodista del que nos ha hablado ahora mismo, quería compartir esta reflexión con usted, a ver qué le parece, ¿no? Más que nada.
Muchísimas gracias. Perdón, ¿podría decir el nombre solo para un poco? ¿El mío? Suyo, sí, por favor. Pablo, un gusto. Sí, sí. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la espléndida exposición. Mi pregunta tiene que ver con Ana Mar Fernández, profesora de Ciencia Política. Quisiera saber cómo explica esta insensibilidad a la verdad, ¿no? Sobre esto de que ha comentado de que nunca la verdad ha sido tan fácil de hallar y, sin embargo, la ciudadanía parece indolente, ¿no?, ante la mentira. ¿Cómo lo explica? Gracias. Gracias. Me llamo Javier Condomines. Le preguntaría si cree que merece algún comentario la vida de su hijo Mathieu y ese libro, El monje y el filósofo, que me entusiasmó. Si cree que si desvela algo relevante sobre la vida y el pensamiento de Revel. Gracias. Empiezo por usted. Así, la última. Es que no he leído ese libro, ¿no? Y entonces no he leído ese libro porque yo con los... El problema que tengo eso son manías mías, ¿no? Las cosas religiosas, metafísicas y tal, sobre todo cuando están pasadas por la... Además, es budista este hombre, ¿no? Entonces ya se me hace una Macedonia que yo no soy capaz de... Yo me quedé con las cosas estas que puedo combatir como ateo militante que soy, pero ya cuando esto además se complica con el budismo, el sushi y todas estas cosas, yo ya no puedo. Lo siento, es una debilidad mía. Lo que sí le puedo decir es que Revel apreciaba mucho ese libro. O sea, le parecía que era una de las esencias absolutas de su trabajo, y apreciaba mucho a su hijo, que no era ningún tontaina, ¿eh? O sea, era un profesor de física o biología molecular o algo así, biología molecular, que evidentemente eligió el camino de la meditación y eligió el camino del... Por lo tanto, en fin, debe ser un libro extraordinario. Usted lo ha leído, ¿no? Y le parece que es un gran libro, ¿no? Pues estupendo. Yo no lo he leído, no le puedo decir. Lo único que sé es que, efectivamente, es que no me quiero hacer pasar por esta gente que ha leído todo, ¿no? Yo no he leído ese libro, ¿no? O sea, por lo tanto, pues no puedo decirle más. A Pablo, tiene usted toda la razón del mundo. O sea, si algo le horrorizaba a Revel, era la revolución. O sea, eso que usted ha dicho también, ¿no? Voy a llevar... No, por Dios, no. Yo lo único que quiero es seguir en mi despacho pensando, ¿no? Y sin arrastrar a nadie y sin que nadie me arrastre. Y evidentemente enfrentándome a los sucesivos hechos de la manera mejor. Pero si algo le daba alergia al Revel Maduro, digamos, Maduro, el Revel que deja, digamos, ya el Partido Comunista en plena posguerra, es evidentemente la revolución, ¿no? Es que, claro, Revel además, o sea, él sabe que la democracia acaba con las revoluciones, el régimen liberal acaba con la revolución, o sea, no hay nada. Es decir, desde el momento que una sociedad puede cambiar por la voluntad de sus miembros, la revolución deja de tener evidentemente sentido, ¿no? Eso es una verdad elemental del paradigma liberal que él lleva pues, hasta sus últimas consecuencias. Y la última, no lo sé, no sabría qué decirle. Es decir, probablemente es un asunto al que dedico muchas horas de mi vida, porque la verdad, la manera de gestionarla, la mentira en el periodismo, en la política y tal, ocupa el 90% de mi tiempo. Pero esta frase que yo les leía, ¿no? De que a veces Revel dice, no, es que no se crean ustedes que la sociedad está tan dispuesta a defender la libertad y la verdad como nos parece, ¿no? Yo no sé a qué obedece esa indiferencia, ¿no? Yo creo que
sin verdad no se puede llevar una vida plena. Es más, le diré, ni sin verdad ni sin mentira. O sea, ¿entiende? O sea, yo creo que sin esa doble, pero incluso en nuestras vidas, no ya públicas, sino en nuestras vidas privadas, ¿no? O sea, no se puede vivir sin eso. O sea, la indiferencia hacia lo que sea verdadero. Claro, yo le podría ahora, en fin, es uno de mis temas favoritos, o sea, podría decir, no, claro, porque cuando evidentemente pues, los sujetos revolucionarios se disuelven y entonces viene el posmodernismo y todo es discurso y tal, y todo desaparece y da igual una cosa que otra, y bueno, pues sí, todas esas cosas obviamente que usted conocerá igual que yo, tal. Pero, y luego la potencia infinita de algunos discursos, digamos, de masas, ¿no? Mire, el otro día, una anécdota rápida, el otro día me ocupaba en el periódico de un asunto, ¿sí? Porque yo me tengo que ocupar, el domingo voy a escribir sobre las memorias de Isabel Preisler, porque tiene mucho interés. Tiene mucho interés el asunto, sí, por eso de las cartas, o sea, no, en fin. Bueno, pues el otro día escribí sobre, han estrenado ahora una película que es de una infiltrada en ETA, ¿no? Una infiltrada en ETA, tal. Y hace un año estrenaron otra película de una infiltrada en ETA. O sea, hace un año estrenaron La infiltrada primera y ahora han estrenado La infiltrada segunda. El por qué ha sucedido esto es una historia muy bonita que yo explicaba en el tal, que tiene que ver con la competencia entre cuerpos policiales y tal. Pero bueno, esto ahora no interesa. Pero fíjese usted, La infiltrada 1 es una historia de esas que le gustan tanto a estos novelistas manqués, esta cosa de basado en hechos reales, ¿no? O sea, mentiras basadas en hechos reales, ¿no? Bueno, pero tiene, excepto alguna escena, una relación más o menos vigorosa con una persona que existió y que efectivamente estuvo 8 años dentro de ETA y era una mujer. Y fue la única mujer en la historia de los cuerpos policiales españoles que actuó de infiltrada. La única. Eso, primera película, hace un año. Entonces ahora sale esta película. Esta película ya no es ni basada en hechos. Esta película es una ficción completa. Esta película es una ficción completa que se inventa que hay una infiltrada, no de la policía, sino de la Guardia Civil, en ETA durante, no sé, que además es una superhéroe porque acaba con ETA ya sola prácticamente. Bueno, entonces, claro, ¿qué sucede con la mirada contemporánea, la mirada normal, la mirada de cualquiera? Porque el cine construye muchas memorias colectivas con este asunto. Claro, o sea, este asunto, los creadores, o sea, detrás de esta mamarrachada, porque además es una mamarrachada de película, la segunda, hay un tipo que hace, un creador, un cineasta, hay un guionista, hay unos tíos que son responsables moralmente de lo que hacen, ¿no? Lo son. O sea, y la única manera de combatir eso es apelar a la responsabilidad moral del creador. O sea, porque no hay otra, no lo vas a meter en la cárcel. En fin, no me faltan ganas, pero no lo vas a meter en la cárcel. O sea, entonces, ¿qué pasa en la Macedonia, para volver a utilizar esta palabra, en la Macedonia del cerebro colectivo? Ah, no, porque sí, porque tal. No, pero había una infiltrada, pero había otra que estuvo más años y tal. Es que, mire, es que usted no puede tener el mismo estatus. Es decir, algo que efectivamente forma parte de la verdad con algo que es puramente ficcional. Bueno, digamos que en ese caldo de cultivo es donde se está alimentando la indiferencia general ante la verdad. Pero es un asunto de una gran complejidad, por supuesto.
No, sí. Ahora tenemos un aperitivo en el bar. Si usted quiere, podemos departir allí. Bien, pues muchas gracias, Arcadi. Me permitirán solo referir las dos próximas actividades del club. El próximo seminario de pensamiento político será el 21 de noviembre. Será aquí, exacto. O sea, también aquí en la Foni Rius. Bajo el título El sentido común como pazos y etos político, que irá a cargo de Higinio Marín, profesor de antropología y rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia. Y más cerca tenemos el día 11 de noviembre, a las 19 horas, a las 7, presentación en la librería Bertrán, en la calle Buenos Aires, del libro La democracia después del populismo, que contará con uno de los dos directores, el profesor Javier Redondo, y uno de los autores de un capítulo del libro, bien conocido por todos los aquí presentes y socios del club, que es Albert Gibernau. El libro será presentado por un colega de Arcadia Espada, que es Iñaki Ellacuría. Y con esto damos por finalizada la sesión de hoy, agradeciéndote nuevamente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.